Buenas tardes a todos. Esta semana vamos a empezar a ver ejercicios de modelado de sistemas eléctricos y mecánicos. Realmente en lo que es análisis de modelado de sistemas dinámicos existen muchas áreas, ¿verdad? Eléctrico, mecánico, neumático, hidráulico, térmico, inclusive hasta modelos químicos, pero por interés de la materia que está más orientado en este caso a ingeniería electrónica, vamos a ver eléctricos, pero también vamos a ver mecánicos y electromecánicos, debido al enlace que existen entre esos distintos dominios. Específicamente porque cuando ustedes vayan al curso de control automático se van a enfrentar a sistemas meramente electromecánicos, no solamente eléctricos. Vamos a iniciar con un ejemplo básico para ir repasando el contenido de los videos. En este caso vamos a iniciar con un modelado de un sistema eléctrico, un circuito como lo ven ahí RLC. Inclusive lo vamos a analizar algo similar a como se ve en circuitos de corriente continua, pero enfocado al modelo de sistemas dinámicos. Vea que el primer ejercicio nos dice lo siguiente: dada esta red eléctrica de la figura, aquí estaría lo nuevo, ¿verdad? Vamos a encontrar una representación en espacio de estados. Si la corriente que pasa por, si la salida es la corriente que pasa por el resistor. Ok, hay que tener algo muy claro cuando iniciamos un ejercicio modelado, que son, por decirlo así, las variables que queremos como entrada y salida. Normalmente en todo sistema eléctrico la entrada va a ser la fuente. En este caso tenemos de entrada la señal de la fuente, que es VT. Y la salida tenemos que establecerla. Ya nos está indicando que hagamos la representación en espacio de estados, considerando la salida la corriente de la resistencia o el resistor. Ok, primero, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ahora bien, estamos viendo un circuito que tiene vamos para orientar, digamos, el análisis, podemos orientarlo en que este circuito podemos ver que tiene un nodo acá que nos interesa, nodo 1, en donde vemos que obviamente la tensión del capacitor y la resistencia van a ser las mismas, y vamos a contemplar también este lazo, ¿okay? Este lazo o esta malla, como queramos verlo. Yo voy a contemplar también este lazo. Entonces, normalmente esto es un análisis de sistemas dinámicos, y justamente al ser dinámicos estamos viendo que son señales que o parámetros, en este caso parámetros, variables eléctricas que varían en el tiempo. Por eso van a notar que tanto la fuente de entrada como estas corrientes tienen un factor temporal, y queremos representarlo en espacio de estados, que esto es prácticamente lo del tema que se está viendo la semana. La representación de espacios de estados nos permite con facilidad luego hacer simulaciones de estos sistemas dinámicos, inclusive diagramar o hacer un diagrama de bloques de las señales que representan el comportamiento de ese sistema. Ahora estamos viendo un sistema simple, es un circuito. Se puede ir de un sistema simple a ir poco a poco a un sistema más complejo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es veramente de análisis de circuitos, en este caso utilizando la ley de Kirchhoff. Como ven, hay una corriente que pasa por el inductor, por ende aquí se va a formar una tensión del inductor, y también tengo una tensión del capacitor y de la resistencia. Lo voy a poner como VRR. Muy bien, entonces vamos a ir aquí calculándolo abajo. Entonces ya tenemos claro, voy a poner aquí, tal vez aquí abajo de esta información, que de acuerdo a mi ejercicio nos especifican que la salida es la corriente de la resistencia, y la entrada siempre es, en este caso, el elemento que proporciona de alguna forma o suministra potencia, ya sea eléctrica o mecánica. En este caso eléctrica es la fuente. Para ir haciendo nuestro sistema en espacio de estados tenemos que determinar las ecuaciones dinámicas, y las ecuaciones dinámicas es a puro análisis de circuito. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar primero el nodo que está allá, el nodo 1, este de aquí. Lo trato de hacer así como para que ustedes vayan viendo tanto la figura como lo que voy haciendo. Entonces, analizando
el nodo 1, nosotros vamos a tener la siguiente información. En un análisis del nodo 1 van a ver que la corriente que entra aquí, el inductor, y sale la corriente, la resistencia y la corriente del capacitor. Entonces prácticamente aquí vamos a tener una ecuación que va a ser la corriente inductor igual a la corriente de la resistencia más la corriente del capacitor. Lo voy a ordenar de esta forma. Profe, disculpe. ¿Sí? Sí, disculpe, profe. ¿Usted está grabando la reunión? Sí, estoy grabándola. Recuerden que nunca grabo con Teams. Grabo Ah, por otros medios. ok, ok, perfecto, Ok. gracias. Entonces, en este caso voy a ordenarlo de esta forma. Ya luego les voy a explicar por qué. Voy a ordenar en el sentido que la corriente del capacitor es igual a menos la corriente de la resistencia más la corriente del inductor. Ok, esa va a ser mi primera ecuación. Ya les voy a explicar. Normalmente, dentro de un sistema dinámico, vamos a tener variables de estado. Las variables de estado son esas variables que forzadamente se van a ir variando en el tiempo. Porque realmente, si ustedes ven, aquí hay dos, específicamente, hay dos elementos que sí hacen que un comportamiento más dinámico en ese sistema, que es el inductor y el capacitor. ¿A qué me refiero? En un estado normal, la corriente de la resistencia no, si solamente fueran elementos resistivos, no estarían variando en el tiempo, son constantes. Pero la del capacitor y la del inductor en un instante dado van a variar. Entonces, estos parámetros o estos elementos van a tener variables que varían, o sea, que son dinámicos en el tiempo, que esos son los que yo voy a considerar como mis variables de estado. De ahí viene justamente que ver cuáles son las variables de estado que debo considerar. Específicamente me interesa mucho que las variables de estado queden en términos de derivadas. Entonces, por eso estoy poniendo ahorita la ecuación de la corriente del capacitor igual a menos la corriente de la resistencia para la corriente de la inductancia. Ahí tengo esa ecuación 1 a partir del nodo. Ahora voy a analizar también este lazo. Sí, simplemente voy a analizar este lazo. Si hago un análisis del lazo, ¿qué voy a obtener? Analizando el lazo, yo voy a obtener lo siguiente. Digamos, esto prácticamente, bueno, lo que hice aquí fue la ley de corriente de Kirchhoff, y aquí voy a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff. Okay. Prácticamente. Entonces el lazo nos dice que tengo la tensión de entrada, es decir, la tensión de entrada menos la tensión de entrada más la tensión del inductor más la tensión de la resistencia. Entonces eso se puede ver de esta forma. La tensión de entrada va a ser igual, ¿verdad?, a la suma de la tensión del inductor más la tensión de la resistencia. En este caso lo estoy poniendo en términos, bueno, estas T yo sé que tiene variables que varían al tiempo, ahorita no importa que las ponga o no las ponga. Ok, pero ¿qué pasa aquí? Digamos, yo tengo ya esa sumatoria de tensiones, pero tengo que reconocer, ¿verdad?, que de acuerdo al circuito, VR es igual a la tensión del capacitor. Están en paralelo. Entonces, de aquí, prácticamente yo puedo establecer que, otra vez lo voy a ordenar de acuerdo a mi elemento, en este caso, el elemento inductivo, que va a ser el elemento dinámico. Voy a determinar la relación de que VL va a ser igual a menos, por ejemplo, la tensión del capacitor más la tensión de entrada. Esta sería mi ecuación 2. ¿Por qué lo ordeno así? Ya vamos a ver por qué lo ordeno así. Estoy ordenando así directamente porque tenemos que recordar estas relaciones. Ya eso es de fórmula. Recordar que
la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de su tensión, ¿verdad? Y además recordar que la tensión del inductor es igual a inductancia por la derivada de su corriente. Ok, yo les decía a ustedes, estos son los elementos que están haciendo dinámico el sistema. Esos son los que yo selecciono normalmente como variables de estado, los elementos dinámicos. Entonces, repito, estas van a ser mis variables de estado. A veces una variable de estado puede ser la salida del sistema, pero si fuese el caso, si fuera parte de mi análisis, normalmente la salida del sistema usted la coge dependiendo del interés del análisis que usted que le haga al sistema. En este caso ya nos dicen que la salida va a ser la resistencia, no importa, mantenemos la corriente de la resistencia como la salida del sistema. Pero internamente todo el sistema tiene ciertas variables, ya como le digo, en este caso son variables eléctricas que hacen que el sistema sea dinámico. En este caso va a ser la tensión del capacitor y la corriente inductor. Entonces, estas son las que yo voy a elegir como mis variables de estado. Normalmente cuando yo elijo las variables de estado, yo hago como un cambio de variable, nada más, para cuando estoy haciendo la representación de espacio de estados. Entonces, teniendo claro eso, mis variables de estado, en este caso va a ser la tensión del capacitor y la corriente del inductor. Ok, son las que varían, ¿verdad? Las que están aquí en la derivada. Una buena costumbre, ¿verdad? Tal vez lo vieron en los videos, es hacer un cambio variable. Yo hago aquí un cambio variable. Donde yo lo cambio por x1 y x2, por ejemplo. Okay. En este caso tengo esas dos ecuaciones, pero lo voy a definir como x1 y x2. Lo voy a dejar para el final, el cambio variable. Podemos seguir trabajando las ecuaciones dinámicas de la siguiente forma. Vea que ahora hago énfasis a ecuaciones dinámicas, y las ecuaciones dinámicas tienen que quedar en términos de una igualdad donde esté implícito en mis variables de estado. ¿A qué me refiero? Yo necesito que esté estas dos ecuaciones en términos de VC y L, que son mis variables de estado. Puede estar en términos de derivadas, ¿verdad? En este caso, y en términos de derivadas. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven, por ejemplo, bueno, ahora voy a sustituir lo que vale dice acá y dejo IL. O sea, ahorita ya vamos a ver qué va a pasar con IR. O sea, veamos estas dos ecuaciones que son prácticamente mis ecuaciones principales, pero tengo que dejar en términos de variable de estado, es decir, en estos términos. Entonces, voy a, en este caso, a hacer estos cambios de la ecuación, digamos, en este caso de la ecuación 1, voy a ponerlo así, ¿verdad? De la ecuación, yo tengo lo siguiente. Vean que tengo que aquí la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de la tensión del capacitor, es decir, IC lo voy a cambiar por esta relación. Esto va a ser igual a menos IR más IL. Nótense que aquí ya está en términos de variable de estado y en términos de variable de estado. Esta no está en términos de variable de estado, entonces tengo que sustituirla. ¿Cómo? Prácticamente recordemos que la tensión del capacitor es la misma que la resistencia, pero por ley de Ohm nosotros podemos decir, ¿verdad? En este caso también podemos decir, ¿verdad?, donde IR por ley de Ohm en este caso es 1 entre la resistencia, que simplemente es una constante, por VR, pero ya sabemos que VR es igual a VC. Entonces nosotros vamos a sustituir IR por una relación de 1 entre R por VC. ¿Para qué hago esto? Para que ahora sí, cuando yo lo sustituya acá,
todo me quede exactamente en términos de variables de estado. Es decir, aquí me quedaría esta ecuación finalmente, de esta forma. Quería menos 1 entre R por VC más IL. Okay. Esto es lo que yo busco. Cuando yo quiero determinar mis ecuaciones dinámicas, es que todo me quede en variables de estado. No importa que estén con derivadas, pero están en términos de variables de estado, es decir, en términos de VC y L, que se establece como mis variables de estado, que son esos parámetros eléctricos en este caso que hacen que el sistema sea dinámico. De la ecuación 2 hago lo mismo, la ecuación 2 es esta. ¿Okay? La entrada sí la puedo respetar porque yo necesito dejarla ahí, y en este caso, y lo que pasa es que esto, VL, no está en términos de mis variables de estado. VL no mi variable de estado, es IL mi variable de estado. Entonces de la ecuación 2, ahora analizamos la ecuación 2. De la ecuación 2 yo voy a hacer lo siguiente. Ya conocemos que VL, o sea, la tensión del inductor, es igual a la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces simplemente aquí, ¿qué me quedaría? Lo que me quedaría aquí, bueno, ya esto quedaría directamente. Ven que aquí ya me quedan L, en este caso inductor es por la derivada de la corriente inductor respecto al tiempo, va a ser igual a menos, ya está en términos de variable de estado, menos VC, y la entrada sí la respeto como queda, solamente la entrada sí la respeto como queda. Esto que tengo aquí serían mis ecuaciones dinámicas, las ecuaciones que definen el sistema, el comportamiento del sistema. Llamémoslo ahorita ecuaciones dinámicas. Todavía no son ecuaciones de estado. Ecuaciones de estado es cuando ya las dejo todo en términos de variable de estado, pero con cambio variable. En este caso, esas serían mis ecuaciones dinámicas. Okay. Ya están en términos de variable de estado. Ahora, ¿cómo quedarían mis ecuaciones de estado? Hablemos de las ecuaciones de estado. Ecuaciones de estado. Ahí estoy. Chapa, soy para escribir con la tablet. Habíamos establecido anteriormente que la tensión del capacitor ya es mi variable x1 y la corriente inductor ya es mi variable x2. Ok, entonces si yo ya dejar esto finalmente expresado como variables de estado, ecuaciones de estado, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a dejarla de la siguiente forma. Por cierto, cuando yo haga mis ecuaciones de estado, yo tengo que dejar digamos que en este caso el estado derivado solo. Por ejemplo, esta sería la derivada de x1, ¿cierto? Por facilidad la vamos a poner así: x1 derivado va a ser igual, voy a pasar esta capacitancia a dividir a todo, entonces va a ser igual a ¿qué? A menos 1 entre RC o x1, que es la variable de estado de la capacitancia, más 1 entre C, sería una constante, multiplicando la segunda variable de estado, x2. ¿Okay? Así quedaría mi ecuación de estado finalmente. Lo mismo hago con mi segunda ecuación de estado, que equivale a justamente a la derivada de x2. Véalo aquí, ¿verdad? x2 derivado va a ser igual, paso este factor de inductancia a dividir todo, entonces me quedaría menos 1 entre L por x1 más, aquí me quedaría nuevamente, pero 1 entre L por la entrada sí va a quedar en términos de entrada, VT. Esto de acá son mis ecuaciones de estado. Esto que tengo aquí son mis ecuaciones de estado. Las necesito así para
hacer mi representación espacio de estados. La representación espacio de estados, que es lo que nos pregunta el ejercicio, es una representación matricial. Que es una representación matricial en donde hago estas ecuaciones de estado para poder acomodar todo en términos de mi variable de estado, porque yo voy a generar unas matrices en donde van a estar los vectores de estado, tanto la matriz de entrada, la matriz de estados y la matriz de salida, que es lo que hablábamos del primer video que les explicaba la teoría. Espero que lo hayan visto. Entonces, teniéndolo así, ya puedo hacer mi representación espacio de estados. La representación espacio de estados tiene tanto su representación de estados como su ecuación de salida. ¿Okay? Si ustedes se acuerdan, en lo que hablábamos en el video, aparte cuando estamos hablando de modelado, siempre se busca el objetivo, es que se busque ya de tener la representación en espacio de estados. Normalmente esta representación en espacio de estados, si ustedes se acuerdan la fórmula que viene ahí, todo esto viene en términos matriciales. Es prácticamente una ecuación que se representa, esto sería un vector, voy a ponerlo aquí, representa prácticamente como mi vector de estados derivados. En este caso sería igual a una matriz A multiplicando mi vector de estados más una matriz de entradas multiplicando mi vector de entrada U, se representa con U, y también tengo lo que sería la ecuación de salida, que vendría siendo justamente la matriz de salida por mi vector de estado nuevamente. Prácticamente esas son las que utilizamos más. Esta de aquí, que es la matriz de transmisibilidad, esta casi no la usamos, casi no la vamos a usar en el curso. Son para casos justamente especiales, pero así como está lo que indico acá, estos son matrices: matriz de estados, matriz de entrada, B, matriz de salida. Esto de aquí son vectores, vector de estados, y este sería el vector de entrada, y esto ya representa prácticamente mi ecuación en espacio de estados y mi ecuación en espacio de estados de salida. Esta es la representación que buscamos. Entonces hay que ir formando la matriz. La matriz se forma a partir de estas ecuaciones de estado. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo quedaría mi matriz de representación de estados? Tanto de estados como de salida. O sea, de aquí yo hago una matriz o un vector de estados derivados, que vendría siendo justamente la relación de x1 y x2. Es esta representación. Esto va a ser igual a una matriz de estados por el vector de estados, que sería nada más x1 y x2. Aquí yo me estoy resumiendo, muchachos, tal vez no lo dije al principio. Normalmente todos estos llevan una t, pero me lo estoy resumiendo ahorita, no la estoy colocando. Todas esas señales llevan una t, ¿verdad? Así como las salidas llevan una t. Esto lleva una t, esto lleva una t. Me lo estoy resumiendo ahorita, no hay ningún problema. Más aquí vendría otra matriz. En este caso va a ser una columna nada más, una matriz, una columna. Por esto sería aquí, digamos, la representación general, si fuera de múltiple entrada y múltiple salida, esto quedaría, si fuera múltiple salida, esto quedaría como un vector. Pero si fuera de múltiple entrada, esto quedaría como un vector. Pero en este caso solo hay una entrada. El sistema solo tiene una entrada, solamente se va a multiplicar por la entrada v de t. O sea, no hay vector de entradas porque solamente hay una entrada. Solamente si fuera un sistema de múltiple entrada, sí se haría todo un vector acá. Y si aquí se hace un vector de entrada, normalmente esto quedaría una matriz de más de una columna. Pero como solo es una entrada, solamente nos va a quedar una columna.
En cambio, acá tengo dos variables de estado, que es x1 y x2. Entonces se forman un vector. En este caso, un vector, cuando yo me refiero al vector, me refiero a esta matriz de una columna. Es un vector de estados, debido a que hay dos. Y la matriz de estados me va a quedar prácticamente 2 por 2, por decirlo así. Debido a que representamos cada columna representa cada una de los estados en cada una de las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que iría acá? Aquí es una matriz de 4 por 4. Perdón, de 2 por 2. Dije 4 por 4, de 2 por 2. Aquí queda n igual 2. Repito, queda n igual 2 porque tenemos dos estados y cada columna representa los datos de cada estado en cada ecuación. Entonces lo que queda aquí son los valores de las constantes que están multiplicando a esos estados. Aquí nos queda n igual 2 debido a que tenemos dos estados. ¿Ok? Cuando yo me refiero a n igual 2 es que esto es de 2 por 2. Normalmente esta matriz A es cuadrada. ¿Ok? Si me van entendiendo, esta es la matriz A. Estoy haciendo repaso. Esta es la matriz de estados, se le llama matriz de estados. Esta sería la matriz B, la matriz de entrada. Entonces, esos datos los extraigo directamente de las ecuaciones. Por ejemplo, x1 derivado es igual a este producto por la variable x1, que quiere decir que aquí iría en la matriz menos 1 entre RC. Bueno, ahí los que cuestan lo hice un poco pequeño ahora, pero esto sería menos 1 entre RC. Vea que recordemos cómo es la multiplicación de una matriz y un vector. Sería este por este más este por este, ¿cierto? Esto nos sería igual a ¿qué? Contemplemos primero la ecuación de estados derivado 1. Vea que sería este producto por x1 más la constante 1 entre c por x2. Ya nos formaría justamente esta ecuación. ¿Qué pasa en la de abajo? La de abajo indica justamente las variables de estado, pero de la ecuación 2. En este caso solo hay un producto multiplicando x1. Entonces tengo menos 1 entre L, porque recuerda que sería fila por columna. Menos 1 entre L por x1, más, no hay nada que relacione x2 en esta segunda ecuación, más 0. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo quedaría mi matriz de entradas? Lo que pasa es que si ustedes ven, la entrada no está en la ecuación 1. Todo esto sería como lo relacionado a la ecuación 1. No está en la entrada. No está la entrada aquí relacionada. Entonces aquí sería un 0. Porque aquí tendríamos este factor por este factor más 0 por x2. Es lo que estoy sacando como ecuación 2. Tendría nada más esto. Más, le agrego entonces 1 entre L por la entrada. ¿Okay? De esa forma ya tengo mi representación, espacio de estados. En este caso, la representación nada más de estados. Me falta la ecuación de salida, que es esta de acá. Esta es la ecuación de salida. Ya tengo la de estados derivados realizada. Ok. Eso sería entonces, cuando me preguntan, esta es la matriz A de estados, esta es la matriz de entradas. ¿Estamos claros ahí en esta representación? ¿Alguna duda? Ok. Aquí ya tendría como mi media solución de representación de espacio de estados completa. Me falta la salida. Nótese que para la ecuación de salida justamente sería esta representación. ¿Qué dijimos nosotros que iba a ser la salida? Al inicio del ejercicio. La corriente de la resistencia. Exactamente. Pero tengo que dejarla también en términos de variables de estado. La corriente de la resistencia
es IR, digamos. IR es igual a, yo antes les dije que era igual a 1 entre R por VR, según el idioma. Esto es lo mismo que decir 1 entre R por la tensión del capacitor, donde la tensión del capacitor viene siendo mi variable de estado X1. Entonces, la salida, que la voy a representar, aquí hago un cambio variable, ¿verdad? El cambio variable sería que ahora IR sería Y. T va a ser IR. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Bueno, ya tengo esta solución. Aquí, ¿qué me quedaría? En este caso, Y, ¿verdad? Lo podemos ver como Y de T, como quieran verlo, que sería IR. Sería igual a una matriz de salidas, que es C, que en este caso normalmente esta matriz nos va a quedar una fila de dos valores que va a ir multiplicado nuevamente por mi vector de estados X1 y X2, donde el único factor que está relacionando aquí la salida, 1 entre R por VC, sería X1. Entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda solamente, es que la ecuación que define la salida nada más es esta, 1 entre R por VC. Entonces lo que me estaría quedando aquí sería 1 entre R, 0, porque es este por X1 más 0 por X2. Esta sería ya mi ecuación de salida en términos de variables de estado. Lo que está en amarillo es la solución que se tiene que llegar. Esa es la representación en espacio de estados para ese circuito eléctrico RLC. ¿Okay? No sé si hay alguna duda hasta el momento, muchachos, con respecto a eso. Esa sería la representación. Profe, ¿puede volver a explicar lo de la salida, digamos? Sí. ¿Por qué YDT es IR? Porque el ejercicio lo decía al inicio. Encuentra una representación en el espacio de estados si la salida es la corriente que pasa por el resistor. Al inicio yo dije, ok, tenemos entrada VT, salida IR VT. Entonces lo que buscamos es las ecuaciones de estado, que son las que relacionan las variables de estado, y la ecuación de salida. La ecuación de salida realmente solo sería esto. La ecuación de salida solamente es esto. Por ley de Ohm, IR es igual a 1 entre R por VR, donde VR, debido a que el circuito está en paralelo, la resistencia con el capacitor, VR es igual a VR es igual a VC. Y VC, o sea, la tensión del capacitor, sí es una de mis variables de estado. Entonces, al final de cuentas, es buscar la ecuación de salida que relacione las variables de estado. Sería esta ecuación de salida. En otras palabras, esto es como decir que IR de T, la ecuación de salida, es igual a 1 entre R por X1 más 0 por X2, si lo quieren ver así. Eso plasmado en una matriz de salidas se ve de esa forma. Ok, espero que les haya quedado claro, muchachos. Ese sería el ejemplo en dominio eléctrico. Vamos a hacer otro ejemplo, pero en el dominio mecánico. Para este caso vamos a recurrir a las ecuaciones de Newton, o sea, prácticamente a la ley de Newton, que cuando se acuerda, cuando ustedes en física 1 vienen un poco de dinámica. Aquí la ecuación clave es la sumatoria de fuerzas, es decir, estamos ante un sistema dinámico. Como en el ejercicio anterior eléctrico, las ecuaciones claves son las leyes de Kirchhoff. En este caso son las leyes de Newton relacionadas a la parte dinámica, porque estamos ante un sistema dinámico, que es prácticamente lo de la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. O sea, esa es la ecuación dinámica que nos interesa en este caso. Pero hay que aprender a cómo realmente analizo esto en términos de hacer un modelado mecánico. Para este ejercicio vamos a empezar con un ejercicio, es el ejercicio básico mecánico, pero vea que ahora, a diferencia de lo que explicaba en los videos, este tiene dos masas. Eso es muy interesante. Tener dos masas es como cuando en un circuito tengo dos fuentes.
Eso prácticamente hace que el sistema se pueda decir que tiene, tiene, bueno, es que lo que pasa es que, no, perdón, no, fuente no, es lo mismo que decir que un circuito tenga, por ejemplo, dos capacitores o dos inductores. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aumenta la cantidad de variables de estado. Que, repito, en el circuito eléctrico el inductor y el capacitor generan mis variables de estado. ¿Qué pasa si en ese circuito hubiera tenido dos capacitores y un inductor? Tendría ahora tres variables de estado, porque estarían representando las dos tensiones distintas del capacitor y la corriente del otro inductor. Entonces, ¿qué pasa con las masas? Lo que pasa con las masas es que las variables de estados que se van a formar ahora, ¿cuáles son un sistema mecánico? ¿Cuáles son las variables mecánicas, bueno, haga la redundancia, que se van cambiantes en el tiempo? Muchachos, ¿qué dirían ustedes? La velocidad. Sí, son las tres realmente: la posición, la velocidad y la aceleración. Obviamente, cada una va relacionada a cada elemento que está proporcionando. En este caso, una masa 1, por ejemplo, la masa 1, esto que ven aquí como x1 va a ser la posición de la masa 1, ¿de acuerdo? Masa 1 va a tener relacionada su posición, por ende la velocidad que genera esta posición al cambiar el tiempo, y por ende la aceleración de cada una. Entonces, aquí no viene identificado cuál es mi salida de interés. Como no viene, se las voy a indicar para que no quede confusión. En un sistema mecánico, la entrada del sistema va a ser una fuerza externa, en este caso la fuerza F de acá. Esto es análogo a lo que produce la fuente de entrada de un circuito. En este caso, para que el sistema sea dinámico, ese sistema que se le llama masa resorte, tiene que tener algo que suministre, digamos, una potencia de entrada, o una potencia así, una potencia suministrada. En este caso, a diferencia de una fuente de energía eléctrica, ahora vamos a tener una fuerza, ¿okay? Entonces, entrada del sistema va a ser la fuerza F de T. La salida vamos a establecer nosotros. Voy a hacer un análisis en donde voy a contemplar como salida la posición, por decirlo así, x2. Nada más, vamos a hacerlo así. Esta va a ser nuestra salida de interés. Ok. Va a ser nuestra salida. Quiero que el sistema, el modelado que yo voy a hacer, mi salida a estudiar va a ser x2. ¿Qué elementos identificamos en el sistema masa-resorte? Bueno, hay tres elementos: las masas, el resorte de acá, y esto que viene con la letra D. Creo que el ejemplo que hice en el video, identifiqué los amortiguadores con la letra B. Es lo mismo, esto está en inglés, damper, nada más, la figura está en inglés. Normalmente en otra literatura le ponen una B para indicar que es un amortiguador. El amortiguador es un elemento mecánico, ¿verdad? Que justamente que se ve alterado por su velocidad. Digamos, el resorte se ve alterado por la ley de Hooke, se ve alterado por la posición. Recordemos que la fuerza del resorte está relacionada a la distancia de elongación que tenga esta. Entonces, este está relacionado a la posición con respecto a esta constante. El amortiguador, la variación se da con la velocidad. Entonces, vamos a ir ahí paso a paso, a ver si nos da tiempo de hacer. Yo traía 3 ejercicios, pero no quiero extenderme con este. Para hacer el análisis hay que de ese sistema mecánico, porque la idea es encontrar las ecuaciones la idea es encontrar las ecuaciones para el sistema mecánico translacional. Vamos a tratar de plasmarlo todo en ecuaciones de estado y a la vez en una representación de estados, para realizar su representación de estados. Entonces, para esto hay que ir analizando cada masa. Tal vez este tipo de ejemplos ustedes no lo vieron en el video porque solo vimos de una masa. ¿Qué pasa si hay dos masas? Ok, tengo que analizar cada masa por aparte.
y encontrar la ecuación dinámica que represente la masa. En este caso, cada masa me va a dar toda una ecuación dinámica, ¿verdad? Porque aquí en este caso la masa sería el elemento clave inercial, que me va a dar una representación dinámica. Entonces, vean cómo se analiza esto. Y lo voy a hacer de lo más detallado posible. Similar a como física 1, pero con ciertos detalles. No puedo aplicar directamente la ecuación de sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre de la masa 1, vamos a hacer lo siguiente, digamos, para la masa 1, para el análisis de la masa 1, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar aquí 3 veces la masa 1. Es decir, cuando es un sistema dinámico y que entiendan bien cómo queda esa representación, tenemos que hacer disculpe que se me fue la palabra, el principio de superposición de las masas. Es algo que tal vez ustedes lo han visto nada más en un circuito eléctrico, pero no una masa. ¿Qué es el principio de superposición de una masa? Es lo siguiente. Ok. Voy a relacionar principios de superposición de la masa 1. Es hacer lo siguiente. Vamos a analizar 2 veces, vamos a hacer 2 diagramas de cuerpo libre a la misma masa 1, pero siguiendo esta restricción. El primer diagrama de cuerpo libre que vamos a hacer de la masa 1 es considerar cuando la masa 2 está inmóvil. La masa 2 está inmóvil. Es decir, x2 es igual a 0. Imagínense ustedes un diagrama de cuerpo libre de esta masa cuando x2 es igual a 0. Es decir, este no se está moviendo. Véanlo así, digamos. Se aplica una fuerza K. En el estado natural, si se aplica una fuerza K, este resorte prácticamente va a estar también. Ok, si yo aplico una fuerza K, estos 2 elementos se van a mover. Más fácil, vámonos de esta forma. Estos 2 elementos se van a mover, ¿cierto? Pero aquí hay unas alteraciones dinámicas. Entonces, imaginemos un instante en el cual yo estoy moviendo esto, pero un instante en que M2 está completamente estacionaria, es inmóvil. ¿Qué va a pasar con las fuerzas que se aplican en el amortiguador y en el resorte? Si llegara a frenarse M2 en lo que se está moviendo, pero M1 todavía se está moviendo en la dirección X1, ¿qué pasa? Ignorando que M2 se está moviendo, digamos. M2 no se está moviendo, pero M1 se está desplazando de acuerdo a lo que indica aquí en la posición X1. ¿Qué va a pasar? Imagínense, este está inmóvil, este se está moviendo en esta dirección. Lo que va a pasar es que el resorte le va a generar una fuerza aquí de compresión. En este diagrama de cuerpo libre, una fuerza de compresión. Esa fuerza de compresión, de acuerdo a la ley de Hooke, sería entonces la constante K por X1, de lo que se haya desplazado, X1. A la vez, el damper de aquí, el amortiguador, va a tratar de estar jalándolo para esta dirección. O sea, imagínense, M2 no se mueve, el que se mueve solamente es M1. Entonces M1, como se mueve para allá, lo comprime el resorte y a la vez lo trata de jalar el amortiguador. Entonces la fuerza de amortiguación estaría en esta dirección. Esa fuerza de amortiguación, yo les dije que es relacionada a la velocidad. Entonces sería la constante D por la velocidad de X1, que es la posición, pero la velocidad sería la derivada de X1. Ahí ya estaría terminado el diagrama de cuerpo libre de M1 cuando M2 es inmóvil. Ahora vuelvo a hacer el mismo diagrama, pero para que cumpla la superposición, ahora vamos a relacionar cuando M1 es inmóvil. Es decir, X1 es igual a 0. Si X1 es igual a 0, o sea, si solamente se está moviendo toda esta parte, X1 es igual a 0, ¿qué va a pasar con M1 en ese instante? M2 se está moviendo, ¿verdad? Tal vez me faltó decirles que estos son detalles de
de superposición. Es como cuando uno apaga una fuente y encendía la otra, y luego viceversa, ¿verdad? ¿Se acuerdan los principios de superposición de circuitos? Eso es lo mismo pero con masas. Es como que apago una masa, o sea, hago inmóvil una, pero la otra se está moviendo. Ahora voy viceversa, ahora se mueve M2 pero M1 no, pero como se mueve M2 lo va a estar jalando, visto desde M1 lo va a estar jalando el resorte para allá, ¿cierto? Lo va a estar jalando el resorte para allá, visto desde M1. Aquí la fuerza del resorte, ¿cuál sería? Sería K, pero ¿cuánto sería la notación? Sería la posición de X2, porque X1 es 0. O sea, la fuerza que le está aplicando aquí el resorte es lo que se mueva M2. La diferencia de dirección que se mueve M2. El amortiguador no hay nada, ¿por qué? Porque el amortiguador está relacionado a esta parte, que por cierto, este muro, que no lo mencioné antes, es como una referencia, es como decir la tierra de un circuito, en este caso la referencia de una parte que es completamente inmóvil del sistema mecánico. Y si bien, no lo dije antes, el sistema está en una superficie pero que no tiene fricción. A mí se me olvidó decir eso al principio, aquí lo indica la figura, sin fricción, ¿okay? Por eso yo no relacioné otra fuerza de acá, de la fricción, no la relacioné. Es un sistema sin fricción. Nadie me lo preguntó, pero lo repito. Si tuviera fricción, estas fricciones son como un amortiguador más. Cualquier cosa se ve, visto desde un análisis de sistemas, es un amortiguador más. Ok, así como está, yo ya terminé con las dos superposiciones de tanto M1 en ambos estados, cuando M2 es inmóvil y cuando M1 es inmóvil. Lo que sigue es sumar las dos. Por eso puse este más este va a ser igual a cómo queda la unión de las dos. Esto quedaría de la siguiente forma: este se conserva, que es la fuerza del amortiguador, D por X1, pero ¿cómo quedaría este? Nótese que este, si lo pongo en esta dirección, la fuerza del resorte sería, este sería positivo y este sería negativo. Entonces prácticamente tendríamos factor común K por X2 menos X1. Recordemos que esto se desplaza a una distancia X, en este caso X1, que es la que está relacionando la masa 1. ¿Okay? Cuando ya tengo esta superposición, esto que acabo de explicar acá es para que quede claro finalmente cómo queda mi diagrama de cuerpo libre final. Este es mi diagrama de cuerpo libre final. Para poder contemplar estas dos variables, esta diferencia, quise hacer una superposición de desplazamiento de la masa para que ustedes entendieran por qué llega a esta ecuación. No recuerdo si en el video lo expliqué de esa forma, pero como solo es una masa, la superposición va directa, es como si solamente hay uno. Pero en este caso, cuando hay dos masas, tengo que hacer esta superposición para averiguar bien cómo queda la dinámica. Porque lo que queda aquí, en esta tercera ecuación, ya ahora sí puedo aplicar la ecuación de interés. Sumatoria de fuerzas igual a la masa por, en este caso la masa 1, por la aceleración. ¿Cuál sería la aceleración? La segunda derivada de x1. Ok, ahora sí, teniendo bien claro mi diagrama de cuerpo libre final, ¿verdad? Este yo lo puedo llamar así como mi diagrama de cuerpo libre final. Obtengo entonces, vea que el diagrama de cuerpo libre final tuve que hacer un análisis de superposición de masa para ahora sí aplicar la ecuación dinámica que representa todo el fenómeno de esta masa en movimiento. Aquí está ya ligado al movimiento de la masa 2 también, pero esta ecuación solamente es para la masa 1. Entonces, ¿cómo quedaría ya finalmente esa ecuación? Por ejemplo, ya aquí me quedaría aquí mi primera ecuación dinámica. Esa sería mi primera ecuación dinámica. Ecuación dinámica. Mi primera ecuación dinámica es hacer esta sumatoria de fuerzas. Si yo hago la sumatoria de fuerza, en este caso, ve que la sumatoria de fuerza igual a la masa 1 por la aceleración 1, digamos, va a ser igual a ¿qué?
veamos que el movimiento es para allá. Esa es mi referencia positiva. Entonces sería menos la fuerza del amortiguador más la fuerza del resorte igual a M1 por la aceleración 1 de la masa 1. Esto lo sustituyo por qué, por menos D por X1 derivado más K por X2 menos X1 igual a la masa 1 por la aceleración de la masa 1. Entonces, siguiendo esta relación, mi ecuación dinámica estaría quedando M1 por la aceleración 1 más, paso a sumar el amortiguador por la velocidad 1 de la masa 1 más, aquí me quedaría, si paso a este otro, al restar al otro lado, me quedaría positivo x1. Sería k por x1 menos k por x2. Todo esto igualado a 0. ¿Cierto? Esa sería mi ecuación dinámica. Pero yo tengo que acomodarla de forma tal que me quede de la siguiente forma, en realidad. Vea que aquí ya tengo expresado todo en mis variables de estado. Al principio lo dije, lo dije verbalmente. En este caso las variables de estado en un sistema dinámico están ligadas a la posición, ¿verdad? La posición que la puedo anotar con X, luego la velocidad y luego la aceleración. Pero la posición la puedo anotar como X, la velocidad la puedo anotar como X derivado y la aceleración como X2 veces derivado, para dejarlo todo en términos de X. Ok, estamos claros. Esos serían mis variables de estado que relacionan justamente la dinámica de cada una de las masas. Pero al final de cuentas, como hicimos con el circuito, cuando yo quiero representar esos estados, yo necesito dejar el estado de mayor derivado de primero, despejado completamente. Es decir, me quedaría aquí sola en este caso podemos verlo como la segunda derivada, o sea la aceleración de la masa 1 va a ser igual a menos el amortiguador entre la constante masa 1, ¿verdad? Estos son constantes, amortiguador y constante masa 1 por la velocidad 1 menos K dividido entre la masa 1 por la posición 1 más K entre la masa 1 por X2. ¿Okay? Hay alguien me apagó el micrófono. Ok. No sé si me van a preguntar algo. Esto en sí es la ecuación acomodada para la representación de variables de estado, pero realmente yo puedo decir que esta es mi ecuación dinámica 1, ¿de acuerdo? Esta es mi ecuación dinámica 1. Ok, así rápidamente para M2, vamos a hacerlo rápidamente aquí. Si ustedes ya me entendieron, lo van a ver más rápido. Para M2 igual hago lo mismo, tengo M2 más, voy a hacerlo igual, ¿verdad? Es la superposición de movimientos. Esta es una forma de explicarlo que quede muy entendible, muchachos. ¿Por qué sucede eso? Porque hay libros como el Ogata, no sé si han visto el Ogata, que de una vez le dan a usted la ecuación. Pero ¿qué pasa con este cuadro? Le dan una vez la ecuación y ni siquiera le explican, le dejan claro por qué esa ecuación quedó así, ¿verdad? Simplemente la ecuación dinámica de la masa resorte da igual tanto. Esto es una estrategia para que entiendan bien paso por paso por qué las ecuaciones quedan de esa forma. ¿Qué pasa ahora aquí? En esa superposición igual, ahora yo voy a hacer que M1 sea, en el primer caso, el que esté inmóvil. Si M1 está inmóvil, quiere decir que X1 va a ser igual a 0. Pero X2, o sea, si se está moviendo la masa 2.
a una posición x2. Para el segundo escenario va a ser al revés, m2 inmóvil, x2 igual a 0. Entonces, ¿qué pasa con la sumatoria de fuerzas? Para el primer escenario en que m2 sí se está moviendo, es porque m2 sí se mueve porque lo jala la fuerza de entrada. Es decir, si m2 se está moviendo, este no se está moviendo. Digamos que este sistema está estático de aquí para atrás. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Nada más tengo la fuerza F que lo está jalando y la fuerza del resorte lo está jalando en dirección opuesta. Nada más. x1 es igual a 0, x2 sí existe. Entonces, ¿cómo creen que queda aquí? Sí, tengo la fuerza de entrada, porque por cierto, esta es la entrada del sistema, F de t. Viene como minúscula, pero voy a ponerlo mayúscula. O sea, esta es la fuerza de entrada, F de t. Y la fuerza del resorte, que en este caso solamente sería K por x2, porque x2 es el único movimiento presente. O sea, es la única posición presente en este instante. Luego, ¿qué pasa ahora si m2 no se mueve? Si m2 no se mueve, quiere decir que no existe la fuerza F. La fuerza F es la entrada, pero si no se está moviendo es porque eso no lo está produciendo fuerza. Pero si m2 no se mueve, está estático, y m1 sí se mueve, ¿qué va a pasar con m2? Va a sentir el empujón que le hace la fuerza del resorte K. Es decir, la única fuerza que le estaría entrando acá sería la de K, producto del movimiento de m1. Fk sería igual K por x1. Entonces, si ya sumamos los dos, aquí me estaría quedando la fuerza de entrada F de t. Y aquí me quedaría entonces, si lo pongo en esta dirección, me está quedando que Fk general sería entonces K por positivo x2, negativo x1. Entonces, cuando yo haga aquí la sumatoria de fuerzas, igual, ahora sería la sumatoria de fuerzas relacionada a la masa 2 por la aceleración de la masa 2. Va a ser igual a ¿qué? A menos F de K. Ve que aquí no está relacionado el amortiguador, porque el amortiguador no está conectado a este elemento. Por F de t. Igual a la masa 2 por x2. Derivado. Doblemente derivado. Es decir, menos K por x2 menos x1 más la entrada F de t igual a m2 por x2 dos veces derivado. Entonces, la ecuación dinámica 2 de ese sistema que me estaría quedando aquí la ecuación dinámica 2, así como la están viendo ahí, me está quedando como m2 segunda derivada de x2 más que sería acá x2 menos kx1 va a ser igual a la entrada f de t. Esto de aquí sería mi ecuación dinámica 2, que ahora que lo vamos a acomodar un poco para las ecuaciones para la representación de espacio de estados, yo lo voy a poner como x2 derivado va a ser igual a menos k entre m2 por x2 y más k entre m2 por x1 más 1 entre m2 por la entrada f de t. Esta es la que voy a utilizar ahora para la representación en espacio de estados. Aquí la hice un poco más rápido, pero espero que les quede claro cómo llegué a esta segunda ecuación dinámica de la masa 2. Profe, Sí. ¿cómo es esa ecuación dinámica que suma M2, F es igual a suma MA menos o más? Es que no me acuerdo. Ok, es el mismo principio. Vea que esta sumo dos condiciones de movimiento distintas. Para No, un profe, mismo está bloque. abajo, nada más ecuación dinámica 2. Ahí. Ajá. O sea, usted puso ese 2, no puede una ecuación que siempre para ver cómo es.
Y no, no, es Que que suma FA, o sea, M2 por A aceleración 2 menos o más K, FK, FD, no me acuerdo de esas. no, esto lo extraje de esta ecuación, nada más. Es un Ok. despeje, es un despeje donde estoy dejando aquí aceleración y posición, nada más, pero es de esto. Ya. O Sabe, sea, bueno. ok, de aquí pasa acá nada más. Ok, ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si bien aquí me extendí un poco para explicarles con detalle cómo llegué a esas ecuaciones dinámicas de dos masas que están en movimiento. Pero volvamos al tema. Representemos cuáles son mis variables de estado. Voy a hacer un cambio de variable de ellas. Para cuando, en el caso de que tengamos una segunda derivada, en este caso de la posición, es decir, la aceleración, estas van a ser parte de mi vector de estados derivados en la representación de variables de estados. Entonces, en las variables de estado, a la hora de acomodarlo, van a haber cuatro variables de estado. Porque no utilizo la de mayor orden, no la utilizo como parte de mi vector de estados. ¿A qué me refiero? Repito nuevamente, si ustedes vieron aquí en el circuito eléctrico, mi mayor orden era esta derivada 1. Entonces, esta versión iban a ser mis variables de estado, nada más. Y mi variable de estado iba a ser nada más la tensión del capacitor y la corriente del inductor. Que estas dos iban a ser parte de mi vector de estados. Pero aquí siempre va a quedar representado al inicio el vector de estado derivado de mayor orden. En este caso, los de mayor orden son las aceleraciones 2 y aceleración 1. Entonces, mis variables de estado van a haber 4. ¿Cuáles son las 4? Por ejemplo, lo que quiero decir es que mi variable de estado va a ser la posición 1, la velocidad 1, la posición 2, o sea, la masa 2, y la velocidad de la masa 2, donde ya antes les dije que esto lo vamos a ver representado como esto es x1, esta sería la derivada de x1, esto sería x2 y esto sería la derivada de x2, perdón, la primera derivada de x2. Esas cuatro van a ser mis variables de estado, porque las otras, las aceleraciones, van a ser parte de mi vector de estados derivados. En cambio, estas van a ser parte de un vector de estados completo. Entonces, cuando yo hago el cambio de variable, vea el cambio de variable que voy a hacer. Como aquí hay x simbolizando posición, confunde mucho al x que yo utilizaba anteriormente para la representación de espacio de estados. Entonces, cuando pasa eso, cambiamos de variable de estado, le vamos a poner con z. O sea, ahora voy a hacer esto. Cambio de variable. El cambio de variable que voy a utilizar es para representar mi espacio de estados de una forma más sencilla. Como aquí hay posiciones que se representan con x, confunden mucho el cambio de variable que hice en el circuito anteriormente. Entonces el cambio de variable va a ser esta. Por ejemplo, z1 va a ser la posición de x, de la masa 1, de x1. z2 va a ser un cambio variable para indicar que sería la derivada de x1. Z3, intentamos que los z son los equivalentes a los x del ejercicio anterior. Z3 va a ser entonces la posición de la masa 2 y Z4 va a ser entonces la velocidad de la masa 2. Entonces, ¿cómo quedarían mis ecuaciones de estado? Me quedan 4 ecuaciones de estado. Ecuaciones de estado. Vean que yo aquí ya tengo dos ecuaciones de estado. Tengo esta y tengo esta.
Las otras dos prácticamente salen directas. ¿A qué me refiero? Mi ecuación de estado 1. Recordemos que aquí yo tengo que poner la ecuación de estado derivada. ¿Cuál sería la derivada de x1? Bueno, la derivada de z1. Aquí tal vez sea un poco abstracto, pero espero que me entiendan. ¿Cuál sería la derivada de z1, muchachos? Z2. Z2, muy bien. Ahora bien, ¿cuál sería la derivada de Z2? La derivada de Z2 sería la segunda derivada de X1, que es prácticamente... Voy a hacer una copia y luego la borro. Esta ecuación de acá. Voy a copiarla, pasarla para que la veamos. Esta ecuación de arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que Z2 va a ser igual a ¿qué? A menos d entre m1 por la primera derivada de x1. La primera derivada de x1 es z. En este caso, o sea, para esta sería, bueno, luego la ordenaré. Esa sería entonces z2, ¿verdad? Z2. Luego tengo menos k entre m1 por x1, que sería z1. Más, aquí tengo que dejarlo todo en términos de variables de estado, ya con el cambio de variable, ¿verdad? Más k entre m por x2, que sería z3. Nada más por conveniencia, ahora para hacer la matriz de espacios de estados, la representación matricial, voy a poner este de primero, que es z1, y dejar z2 de segundo acá, ¿verdad? Nada más para que me quede en orden. Eso es z1, z2 y z3. ¿Ok? Esta ecuación salió de esta ecuación que yo ya había determinado la dinámica anteriormente. Ahora voy con z3 derivado. Ese sale directo. Z3 derivado va a ser igual a z4. ¿Cómo sé? Aquí está. Donde z4 es igual a x2 derivado. Entonces z3 derivado es justamente z4. Ok. Y finalmente z4 derivado lo voy a sacar, o ya puedo borrar este de aquí. Lo voy a sacar de esta segunda ecuación dinámica. Voy a copiarla nada más para verla. Ok. ¿Qué me indica? Z4 derivados es esto mismo, que sería igual a que voy a ponerlo en orden. Aquí está Z1 primero, entonces sería K entre M2 por X1, que sería igual a Z1. Luego tengo menos K entre M2 por X2, que sería igual a Z3, más 1 entre M2 por la señal, bueno, en este caso la entrada, que sería la fuerza de Ft. Esa la dejo igual. De aquí es donde ya empiezo yo a hacer mi representación en espacio de estados. O sea, ahí deduje ya las ecuaciones de estados. Es un ejercicio un poquito más largo porque habíamos dos masas, eso lo hace un poquillo más largo, pero interesante también. Ya para finalizar este ejercicio voy a hacer la representación en espacio de estados de la entrada y de la salida. ¿Cómo quedaría esta representación de espacio de estados? Recordemos que es poner todo el vector de estados derivados, Z1, Z2, Z3, Z4. Voy a bajar esto un poco. Ok. Estos serían derivados todos, ¿verdad? Este es mi vector de estados derivados. Igual a toda la matriz A. ¿De cuánto va a ser ahora la matriz A?
¿Cuánto cree que sean ahora? Si tengo un vector de estados que va a ser de Z1, Z2. 4 por 4. Muy bien, de 4 por 4. Más, aquí vendría, solo hay una entrada. Como solo hay una señal de entrada, solamente habrá una columna. Porque solo está f de t de entrada. Entonces, adivinen que ya sería jugar con las ecuaciones de arriba. ¿Cómo quedaría la primera? Vea que Z1 deriva solamente Z2. Entonces eso quedaría 0, 1, 0, 0. Luego la segunda sería menos K entre M1 menos D entre M2 K entre M. Este M me lo comí, ¿verdad? Creo que este era M2. Si este M me lo comí, era... no, vamos a ver un momento. No sé si era M2. No, un segundo. Suave, esto estaba en esta ecuación. M1, todo es de M1, ¿no? Sí, todo esto viene de M1, perdón. Esto viene de M1. Muy bien, esto es M1. Todas son M1 y M1. Y no hay Z4, 0. Luego tengo aquí 0, 0, 0, Z4, 1. Este sería K entre M2 menos, no, Z2 no hay, 0. Y tendría menos K entre M2 y 0. La entrada solamente está en Z4 derivado. Entonces sería 0, 0, 0 y la entrada está multiplicada por 1 entre M2. Veo cómo queda la representación de espacios de estados ya derivados. Y la salida yo la establecí al inicio, muchachos. La salida Y esta relación de salida es como yo las establecí al inicio. Yo les dije que la salida, ¿qué les dije yo al inicio? La salida iba a ser la posición 2. Entonces, ¿cuál es la ecuación que relaciona la posición 2? X2 de X2 es Z3. Z3 solamente es X2. Z3 solamente es solamente sería Z3. Es decir, en este caso, o sea, esto es Z1, Z2, Z3 y Z4. Solamente sería entonces 0, 0. Activamos, como decir así, en este caso la salida de interés 0. Porque la salida 3 solamente hace la posición X2, donde X2 es igual a Z3. Pues simplemente lo que yo voy a llegar aquí es que Y va a ser igual a esto por esto, me va a quedar igual nada más a Z3. Y eso es la representación de espacio-estado del sistema. Ahorita lo estamos haciendo todo meramente, esto es un modelado matemático de sistemas dinámicos, lo que acabamos de hacer. Esto yo lo puedo meter en un software donde le puedo dar valores a estas constantes, y lo más interesante es que ustedes pueden ver simulado el comportamiento de la salida del sistema, inclusive solamente con cambiar aquí la variable, y ustedes podrían ver cómo está modificándose esa señal de salida, porque esto de acá, muchachos, bueno, estos dos prácticamente modelan matemáticamente el comportamiento de ese sistema mecánico. Eso es lo interesante de lo que estamos haciendo justamente. Eso se llama modelado de sistemas. No sé si tienen alguna consulta con respecto a este mecánico que es muy interesante. ¿Alguna duda de todo lo que acabamos de hacer? Porque yo trae aquí otro ejemplo
que al menos lo voy a plantear antes de terminar la clase. Es que sí me interesa nosotros ver el sistema mecánico rotacional. Es muy similar al mecánico traslacional, solamente que ahora vean que utilizamos un resorte torsional, un amortiguador torsional, resorte amortiguador torsional, y existe una masa inercial de la rotación. Nuevamente, en estos sistemas rotacionales se modelan muy similar al sistema mecánico traslacional. La ecuación clave de esos sistemas es, en lugar de la sumatoria de fuerzas, es la sumatoria de torques, porque normalmente es un movimiento rotacional igual a en este caso ya no va a ser la masa, sino va a ser la masa inercial o la inercia, J, por la aceleración angular. Ok, esta sería la inercia. Es decir, ahora en sistemas de rotación mecánicos, la masa se sustituye por la inercia, la fuerza se sustituye por un torque, y ahora estamos hablando de posición angular. En este caso vamos a hablar de posición angular. Ok, eso es posición angular. Vamos a hablar de velocidad angular. Esto es velocidad angular. Y de aceleración angular. Entendamos que esto también tiene otra simbología, ¿verdad? La velocidad angular es omega y la aceleración angular es alfa. No sé si en algún momento lo han escuchado, lo han visto en algún lado. Y obviamente tienen estas relaciones. Verán que un resorte, su impedancia, normalmente se le conoce como impedancia, simplemente va a ser prácticamente, va relacionada con, o sea, el torque que produce un resorte es la constante del resorte por la posición angular, digamos. Es decir, es similar a la masa, solamente que sustituye ahora por una velocidad angular, la constante del resorte rotacional. El amortiguador viscoso, que es el amortiguador que tiene rotacionalmente, va a ser entonces que la constante de amortiguación por la velocidad angular. Es lo mismo, nada más cambiamos ahora velocidad angular. Ese sería el torque producido por el amortiguador, y la inercia, que viene siendo como la masa, o sea, la masa en este caso, la inercia estaría multiplicando a la aceleración angular. Entonces al final lo que hacemos es una sumatoria de torques. De cada uno de estos torques va a ser igual a momento de inercia por la aceleración angular. Es muy similar a la masa, pero tiene sus cosillas interesantes. Quizás hay, como para plantearlo, a este tipo de sistemas también hay que hacer una superposición de movimientos rotacionales. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Mecánicamente hablando, tal vez, no sé si alguna vez han visto, no sé, un sistema de un eje conectado a dos cojinetes, ¿verdad? Aquí tal vez me estoy yendo a un tema mecánico. Cojinetes, muñoneras, como ustedes lo hayan visto tal vez en algún momento en un taller mecánico. Si nosotros estamos modelando el sistema dinámico rotacional donde existe una conexión de este tipo, a veces entre las cojinetes existe una distancia amplia, que eso a nivel de análisis se puede ver como un resorte rotacional. Los cojinetes tienen cierta lubricación que viene siendo como un amortiguador viscoso. Y estos boros es simplemente una representación de referencia. Recordemos que es como la Tierra. Entonces, en ese sistema tiene una fuerza de entrada que sería el torque T. Una torsión de entrada más bien, ¿verdad? Y se está modelando como si fueran dos masas inerciales, J1 y J2. Entonces la idea es encontrar la función de transferencia que define la salida como la posición angular Z2, de momento de inercia 2, dividido entre el torque de entrada, que es T, para el sistema rotacional que se muestra en la figura. La varilla está sostenida por cojinetes en ambos extremos y experimenta torsión.
se aplica un par a la izquierda, que sería t, y el desplazamiento que se mide a la derecha. ¿Ok? Desplazamiento angular, que sería teta 2. Esto es prácticamente algo muy similar al ejercicio anterior, donde teníamos dos masas, pero con un resorte y con un amortiguador. En este caso tengo dos amortiguadores y un resorte. Entonces, ese tipo de ejercicios, finalmente, nada más para dejarlo planteado y ojalá que ustedes lo puedan seguir, lo vamos a continuar en la próxima clase. Ya se nos está yendo el tiempo, lastimosamente. Ténganlo ahí pendiente, vamos a continuar, pero prácticamente igual hay que hacer un análisis para J1, en donde hacemos justamente un análisis de torsiones, la superposición versus J1, similar a lo de las masas, para encontrar la ecuación dinámica. ¿Ok? Esto es verlo como una sección transversal. Imagínense ustedes ver esto como una sección transversal acá, de J1, pero hay que visualizarlo, ¿verdad? Es la misma experiencia del anterior. Visualizarlo cuando por ejemplo, cuando J1 es inmóvil, es decir, zeta 1 de t va a ser 0, y cuando J2 es inmóvil. Perdón, yo digo teta 2 de t es igual a 0. Entonces, ver qué torques hay, ¿verdad? Aquí normalmente tendría, nótese que para este caso, cuando estoy haciendo los redes, normalmente es más fácil visualizarlo primero con este inmóvil y luego este. ¿Qué? Nada más voy a plantear uno y terminamos con la clase. Normalmente, en este caso, sí existe movimiento de teta 1, que es el movimiento que existe en esta masa inercial, y está el torque de entrada también en esta masa inercial. Entonces, a final de cuentas, ver qué torques hay, ¿verdad? Normalmente va a tener el torque de entrada, y si este no se moviera, no girara, si este no girara y este sí, al girar, obviamente el resorte le hace un torque en contra y el amortiguador también le hace un torque en contra, a diferencia del torque de entrada. Entonces es simplemente esa relación, ¿verdad? Aquí tenemos un torque que sería D1 con teta 1 derivado, torque por parte del amortiguador y por parte del resorte. Solamente es un K con teta 1 derivado. Exactamente. Y en el segundo, solamente en el caso de que este es el único que se mueva y este no, el efecto que va a tener J1 al moverse J2, al girar, ¿verdad?, es el resorte, pero este resorte lo estaría moviendo en ese otro sentido. K por teta 2. Hago la suma y al final lo que termino es aplicando la misma ecuación anterior. Sumatoria de torques igual a J por, en este caso, teta 1 dos veces derivado. Y ahí obtengo la ecuación dinámica. Se los dejo ahí planteado para luego finalizar en la próxima clase, porque sí me interesaría que viéramos más ejercicios de este tipo. Y los sistemas eléctricos, yo sé que es algo que para ustedes se ven más familiarizados, y es prácticamente aplicar la ley de Kirchhoff, un circuito, es algo muy sencillo. Pero lo más interesante de conocer sistemas mecánicos es que cuando ustedes los unen con los sistemas eléctricos, pueden modelar cosas muy interesantes, que es prácticamente lo que ustedes van a ver en control. Ustedes en control no solamente modelan un circuito, modelan todo un sistema mecánico, ¿verdad? Modelan un sistema que tiene desplazamiento traslacional, desplazamiento rotacional, y cómo esto se relaciona con las barreras eléctricas. Eso es lo que lo hace muy interesante, por eso hay que conocer un poco de todos esos temas. Ok, muchachos, no los quiero cansar más. Esta sería la clase de hoy.